Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en esta mañana de día jueves 9 de julio. ¿Cómo transcurre el tiempo? Hay que aprovechar al máximo, sobre todo cuando se trata de realizar actividades productivas. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López esta mañana, como siempre, a través de canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Quiero contarles que el país, pese a todos los, eventos que de alguna manera empañan esa vigorosidad que tiene, no solo desde el punto de vista del crecimiento, de desarrollo del cual queremos todos los salvadoreños, se va a llevar a cabo o será sede de un importante congreso académico internacional al que se van a dar cita investigadores, científicos y docentes de todo el mundo, que van a dar ponencias sobre distintas áreas de la vida de los pueblos de América. Fíjense qué cosa más interesante, de los pueblos de América. En este concierto de estudio y de grandes ponencias, en la Universidad, por cierto, Francisco Gavidia, que es nuestra patrocinadora oficial también acá en nuestro programa, juega un papel muy importante al ser elegida sede de este magno evento, en reconocimiento internacional por ser una alta casa de estudios superiores. Qué bueno, felicitaciones. Este día vamos a, desde luego, a extraer del menú de temáticas que se van a llevar a cabo en este congreso, aspectos que tienen que ver precisamente con la naturaleza propia de nuestro país, como por ejemplo el tema de las migraciones, los estudios de sistemas políticos en América Latina, el tema de la educación. Y vamos a aprovechar también a hablar de un tema que hoy en día está ya generando alguna polémica, sobre todo porque en la Asamblea Legislativa también ya está expuesto el tema de los delitos que se pueden generar a través de las líneas electrónicas, ¿verdad? El delito a la informática y todos esos aspectos que tienen que ver con la difamación a través de las redes sociales. Vamos a hablar acerca de las comunicaciones y tecnología, que es un tema fundamental que está dentro del menú de exposiciones y de mesas que se van a llevar a cabo en este congreso. Y como siempre, para abonar sobre el tema, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva también de las temáticas que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, buenos días en el estudio y para nuestros televidentes, como ya lo mencionabas, por primera vez se lleva a cabo este congreso en nuestro país que reúne a expertos de todo el mundo y se celebra ininterrumpidamente desde 1875. Veamos de qué se trata. En un mundo tan diverso, este congreso, desde una perspectiva multidisciplinaria, permitirá analizar conflictos, desafíos, luchas y procesos de paz propios de las Américas. Sobre los estudios de las sociedades desde el punto de vista antropológico, tenemos presentaciones sobre el estudio de las pandillas y el comportamiento del Estado ante el tratamiento de las pandillas, pero tenemos 19 áreas temáticas. Considerando la realidad salvadoreña, hay que decir que las investigaciones pueden ser de gran aporte, sobre todo al referirse a la construcción de identidades. Más de 2.000 académicos van a estar reunidos en El Salvador. Esto es algo histórico para el país, para la región y para la Universidad Francisco Gavidia. A estos estudios se suma el impacto de las innovaciones tecnológicas en la realidad multicultural. Ernesto, te comento que ese tipo de eventos se caracteriza por la magnitud de personas que reúne, así como las diversas temáticas que se aborda. Por ello siempre trata de alternar los países y continentes en los cuales se celebra. Con esto vuelvo al estudio para conocer ampliamente sobre el Congreso y su trascendencia. Adelante. Muchas gracias, Lorena. En efecto, creo que va a ser muy importante conocer de mayor amplitud lo que vamos a tener durante el desarrollo de este Congreso. Me acompaña, desde luego, acá en nuestros estudios el ingeniero Mario Antonio Ruiz,
rector de la Universidad Francisco Gavidia, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Ingeniero, buenos días, qué gusto saludarlo y tenerlo acá en nuestro programa. Muchas gracias, Ernesto, un saludo a toda la teleaudiencia y un saludo al pueblo salvadoreño. Así es, en efecto, me acompaña también Walter Raudales, presidente del Congreso Internacional de Americanistas, es el número 55. Gracias por acompañarnos, Walter, qué gusto también tenerte acá. Buenos días, Ernesto, y es un honor también estar contigo aquí esta mañana. Bueno, y nos acompaña el doctor Kees den Boer, él es de origen holandés, él es miembro del Comité Permanente del ICA, en este caso Congreso Internacional de Americanistas. Muchas gracias, bienvenido a nuestro país. Gracias, es un placer de estar acá. Como siempre, también giramos la invitación para que usted participe. Es importante que haga buen uso de las redes sociales a través de @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted genere aportes importantes a la discusión, al análisis que vamos a tener esta mañana de la hora y media para el abordaje de estas temáticas que hemos planteado en un principio. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a que hagan buen uso de las redes sociales. Recuerden nuestro acostumbrado correo electrónico también, ernestolopez@megavision.com.sb, para que pueda ampliarse si usted quiere hacer alguna especie de, digamos, planteamiento sobre las temáticas de hoy. También les invitamos para que nos sintonice en cualquier lugar del mundo, es www.megavision.com.sb. Gracias nuevamente por estar con nosotros, bienvenidos. Qué bueno en medio de esta tormenta en la que se encuentra el país, llena lamentablemente de violencia, escuchar que somos sede del encuentro de muchos científicos, investigadores, docentes. Es muy halagador no solo para la Universidad Francisco Gavidia, sino también para el país en ese sentido, ingeniero. Sí, muchas gracias. Este evento, Ernesto, es un evento de nivel internacional con un impacto mundial, donde se van a reunir más de 2.000 académicos, investigadores, científicos, personas estudiosas, que lo que van a hacer en este 55 Congreso del ICA. ICA es las siglas en inglés del Congreso Internacional de Americanistas. Este congreso, que inició, como se mencionó en el resumen presentado, en el año 1875 en Francia, en Nancy, Francia, y el cual cada 3 años se desarrolla alternadamente entre Europa y América. En esta ocasión, por primera vez, se va a desarrollar en Centroamérica y específicamente en El Salvador, como una buena noticia para El Salvador. Una noticia que nos alegra mucho, tanto desde el punto de vista académico como el punto de vista de importancia país. Yo creo que es bueno que el país tenga este tipo de noticias positivas para nuestros problemas. Yo creo que es bueno que El Salvador tenga este tipo de eventos científicos. Evento único, muy original, donde con 19 temáticas usted puede cubrir todas las áreas que se puede imaginar, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la antropología, la historia, las comunicaciones, la tecnología, la educación, las migraciones, los movimientos sociales, los derechos humanos, el género. Es decir, es una variedad de temáticas, y esto creo que va a tener mucha relevancia académica para el país, mucho impacto para el país, para la universidad, para Centroamérica, y creo que los salvadoreños debemos de alegrarnos de este tipo de eventos, que cada 3 años, hoy nos tocó el honor a nosotros, donde se nos asignó la sede del Congreso del ICA 55 en la Universidad de Viena, en Austria, en el año 2012. Así que nos sentimos agradados y muy agradecidos con el comité permanente, y gracias también al comité organizador que ha sabido hacer esto, organizar, realizar este evento que va a tener impacto en la región. Quiere decir que la Academia Mundial tiene sus ojos puestos en El Salvador, y esto a mí en lo particular y a todos, amigos televidentes, nos debe halagar, ¿no? Porque pese a todos los problemas que estamos afrontando, estamos siendo desde luego tomados en cuenta para encuentros como estos. Y más aún cuando en algún momento hay alertas de no visitar al país. Aquí están investigadores de todo el mundo. Precisamente, ¿no? Eso es lo interesante. Precisamente Walter. Eso iba a decir, Ernesto, que bueno, los problemas definitivamente hay que pensarlos, los problemas hay que interpretarlos, los problemas hay que revisarlos y repensarlos a la luz de la ciencia, ¿verdad? Y a la luz de todas las disciplinas posibles. En esa medida es que vamos a poder encontrar salidas, que vamos a poder encontrar soluciones a los problemas. Yo quisiera entregarte el libro que es este es el programa del Congreso. Tú lo puedes ver, te hago entrega.
Y veo aquí un poco el mío. Aquí están solo el programa, que son las ponencias, más de 2000 ponencias, ¿verdad? Distribuidas en 19 áreas temáticas. La primera parte habla un poco de la historia de los ICAs, los estatutos, el Congreso, la agenda. Y hay una cosa bien importante. Aquí puede encontrar, digamos, la persona, el que participe, digamos, el tema de su interés, ¿verdad? El tema de su interés. Esto es lo que se va a llevar a cabo acá. Este es el programa, correcto. De lunes 13. No es una boleta, es un libro. No es una hojita como tradicionalmente las encontramos, es un libro. Sí. Y si tú lo abres en la parte posterior, encuentras el disco de memorias. Aquí están ya las ponencias que se van a dictar, porque parte de del reglamento del Congreso, que por cierto te digo es riguroso, es académico, no puede participar cualquiera, pasa un proceso, hay un comité científico conformado por diferentes especialistas de todo el mundo. Encontramos, aquí está el comité científico en el libro, en las primeras páginas lo puede ver, el nivel de las participaciones, es decir, estamos en un acto académico sin precedentes en Centroamérica, en la región. El Salvador ya no digamos, porque por dos razones. Una, porque los congresos ICA tienen una relevancia internacional de renombre para todas las universidades del mundo. O sea, aquí vienen a exponer todas las investigaciones que han hecho científicos y académicos sobre América, desde el Polo Norte, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y aquí vas a encontrar ponencias, por ejemplo, desde el comportamiento de las abejas en el altiplano de Bolivia o las líneas Nazca, las últimas investigaciones sobre las líneas Nazca, hasta también preguntas sobre la antropología y el comportamiento en Mesoamérica. Tenemos también estudios sobre las pandillas, te decía, viene una especialista británica, la profesora Jen Percy, que está haciendo estudios sobre cómo el Estado trata la violencia en estos países, este fenómeno. Hay de todo. Solo para poder de alguna manera reforzar, encuentro acá dentro del capítulo Filosofar desde nuestra América para el mundo, una ponencia, para que vean ustedes, amigos televidentes, que hace la doctora Hilda Beatriz Almerón de la Facultad de Filosofía de la UNAM de México, que va a hablar sobre globalización y género. O sea, son temas que obviamente trascienden, digamos, en una discusión muy permanente como la que está ahorita generando la sociedad. Bienvenido nuevamente, doctor Kestenborg. Seguramente esto va a dejar, y es la gran pregunta que cualquiera puede hacer, ¿cuáles son los legados que deja un evento, un congreso de esta envergadura para países como el nuestro, que tiene desde luego grandes necesidades para conocer y estudiar estos fenómenos de los cuales hemos hablado? Sí, lo bueno de estos congresos muchas veces es que abre ventanas, que investigadores tienen sus proyectos, pero un congreso como este hace la oferta de encontrar otros que estudian lo mismo o cosas que tienen que ver con este proyecto, y se pueden entrar en discusiones. Con estas discusiones se mejoran sus visiones, se abren ventanas, se pueden hacer redes, y esta contribuye mucho a los investigadores mismos, pero muchas veces también a las universidades, porque dan inyecciones a sus programas, establece redes muy útiles, y muchas veces esta inyección da un impulso por años a universidades, a investigadores individuales. Y de vez en cuando, y un congreso ICA debe tenerlo en mente siempre, es mi opinión personal, da también un mejoramiento entre, vamos a decir, el nivel universitario y el nivel político. Es decir, como ha dicho Walter ya, que pensar, entender lo que ocurre es importantísimo para poder actuar. Y un congreso que
que trata de la realidad americana puede impulsar también, vamos a decir, medidas de actuar sobre lo que existe, sobre lo que se encuentra. Es la contribución de la ciencia, vamos a decir, a la realidad nacional del continente. Es decir, un congreso debe de estar acorde a estudiar la realidad propia, porque de alguna manera, y lo voy a tomar así, ayúdenme quizás para poder entender mejor ese planteamiento. A veces se piensa de que lo académico está bien alejado de la realidad y dicen, cuando, otro estudio, no hombre, si aquí hay que ser prácticos para resolver los problemas. Tal vez un poco recogiendo aspectos elementales que se van a llevar a cabo, y ya me van a explicar quiénes participan, quiénes tienen acceso, serán solo los estudiantes de la universidad o es abierto al público, qué costo tiene, dónde se va a llevar a cabo. Por ejemplo, hoy en día, hacía la reflexión a la introducción del programa, se está discutiendo mucho ya esta ley que tiene que ver con las sanciones que se generan a través por los delitos de difamación en redes electrónicas, ¿no? A través de las redes sociales. Ustedes llevan un capítulo que tiene que ver comunicaciones y tecnología. ¿Cómo ustedes examinan o qué estudio desde esa perspectiva de realidad social, donde cualquiera tiene acceso ahora y la potestad de poder escribir y decir las cosas, están estudiando o van a estudiar este fenómeno? Mira, Ernesto, este tema a mí me ha tocado junto al comité científico revisar un poco las ponencias y haciendo una gran conclusión, un gran resumen, diría yo, atreviéndome. Lo que están estudiando, ellos concluyen lo siguiente. Dicen, las redes sociales, es decir, toda esta revolución de la tecnología, toda esta nueva era, ¿no?, tecnológica, ellos dicen que tienen que tener tres cosas, ¿verdad? Todo lo que, digamos, resumido en el Internet, digamos. Primero, hay que conocerlo. Segundo, hay que administrarlo, es decir, se ocupa dinero. Tienes que conocerlo, es decir, saber la técnica. Segundo, tienes que administrarlo, es decir, tener dinero para esto, porque no es cualquiera que tiene, digamos, la conexión, el teléfono, es decir. Y el tercero hay que legislarlo. Entonces los estados se están encontrando, cuando digo estados me refiero a gobiernos, están encontrando esa dificultad. Primero, están preparando a toda su gente, los famosos cursos e-government, ¿no? O sea, cómo los gobiernos utilizan esto, luego los ciudadanos, pero el segundo es que se ocupa dinero y el tercero hay que legislarlo y estamos en ese proceso. Ernesto, no se está, bueno, todavía ni en los Estados Unidos, todavía hay debates sobre leyes de cómo proceder en este caso. Mira lo que pasó con Snowden, lo que ha pasado con Wikileaks. Es decir, entonces a nivel, digamos, planetario, este manejo de cómo legislar el asunto de las redes sociales, del Internet y esta gran complejidad de esta nueva tecnología, estamos, diría yo, comenzando, estamos apenas en un proceso inicial porque es una irrupción. Ahora, pienso que El Salvador no debe de quedarse atrás y tiene que comenzar ya en ese conocimiento, en ese financiamiento y por supuesto también en esa legislación, ¿verdad? Hay famosos países donde ya hay municipios Wi-Fi o libres de línea, etcétera, pero estamos comenzando en esa gran irrupción. Eso es lo que plantean acá. Pero también, yo creo que es bueno legislar, pero hay que tener mucho cuidado porque no se vaya a coartar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación. El problema es que hay que seguir ciertas reglas de respeto a los demás, pues es decir, no se puede dañar a los demás, no se puede caer en difamación y calumnia. Y el límite en las redes sociales, en el Internet, es tan delicado esa franja, es tan sutil saber hasta dónde. Y ahí tenemos el caso, como mencionaba Walter, lo de Wikileaks, pues lo de Snowden, que hay temas hasta de seguridad, de riesgo de seguridad nacional, donde se puede caer en problemas de a dónde yo respeto y a dónde sobrepaso los límites. Yo creo que eso tiene que ver con la propia normativa, lo que nos hacemos personal, aunque las personas necesitamos ser regulados y ser muchas veces, tener legislación hasta dónde saber llegar. Creo que es un tema que va a tardar mucho verdaderamente, algo que no vaya a afectar la libertad de expresión, de información, de comunicación. ¿Cómo se trata? Sí, perdón. Sí. No, lo que quería decirte es que, por ejemplo, hay una ponencia también acá que plantea, digamos, los beneficios de la tecnología y entonces pone el ejemplo de algunos países, como Corea del Sur, por ejemplo, que tienen ya el 97% de conectividad de su población. Y es 97%. Que, Walter, es que yo creo que nadie, perdón, yo creo que nadie discute
los beneficios y las ventajas que ofrece una carretera electrónica. Claro. El problema es que se hacen grandes y malos usos en ella. Decía, no mal lo recuerdo, si es un escritor británico, decía que las redes sociales nos ayudan a identificar los dos tipos de sociedades que tenemos. Claro. La de los intelectuales, que la ocupan para cosas buenas, y de los mal educados, que la ocupan para escribir. No digo la palabra, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está bien identificado. Bueno, es que Humberto Eco, lingüista no digamos italiano, de negocio, no hablemos, digamos para hacer uso de negocios. Oigan lo que dice. Dice, es que Humberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa, y Baudolino, y bueno, gran semiótico italiano, ¿no? Él dice que las redes sociales es la irrupción de los estúpidos en las redes. O sea, él lo dice una autoridad académica en el mundo, ¿no? Entonces él dice de que las redes sociales le han dado micrófono y palabra, dice, al loquito del pueblo, dice. Más o menos eso es su planteamiento. Interesante artículo, te lo voy a enviar. Qué porque bueno. te da una visión de por dónde anda. Es decir, no es que se quieran apropiar de la palabra, en este caso, digamos, la academia, en todo caso no. Pero tampoco puedes dejarle a un loquito del pueblo que te diga las miles de cosas y aquí no ha pasado nada. Por eso, pero entonces hay que legislar. Ahí es donde entra el debate. Creo que este debate que está en la Asamblea Legislativa hoy en día es muy merece, me encanta la... Ahí está Humberto Eco, mira, esta es la nota que tienen, ahí está. Las redes sociales se les dan derecho de hablar a legiones de idiotas, ¿ves lo que te estaba diciendo? Yo no quise entrar un poco, pero es cierto, él hablaba de estupideces, ¿no? Sí, correcto. Es decir, las redes sociales, en el caso muy en particular que me sucedió a mí, ¿verdad? Que era un evento fortuito, obviamente identifiqué el valor que tiene para quienes hacen buen uso de ella, ¿verdad? Sí. Y para algunos estúpidos, como el caso, para algunas personas que escribieron estupideces. O sea, estoy hablando de lo que ahí dice, no estoy porque es parte de mi jerga acá. No, y es que lo has vivido realmente. Pero volviendo al tema, yo creo que esto es interesante que se someta a un debate. Paolo Lourdes escribe una carta en este día a los diputados precisamente en ese sentido. Hay que estudiar bien el fenómeno, como decía el ingeniero Ruiz, para evitar dañar el tema de la libertad de expresión, de la cual debemos de ser todos abanderados, de la libertad de expresión, pero de la buena y responsable libertad de expresión, no de aquellas que en algún momento obviamente vienen a afectar tu imagen y después nadie hace nada para reparar. Bueno, mira, la Constitución ya lo establece, lo que hay que hacer es una aplicación a una norma secundaria, porque, bueno, tienes derecho, digamos, a tu privacidad, tienes derecho, pues, a no ser ofendido, y están todos los delitos ya tipificados también en el Código Civil y el Código Penal. O sea, lo que hay que hacer es una adaptación a la nueva legislación. Ahora bien, creo que hay que pensar en positivo, y te decía, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que verá, Corea del Sur, yo estuve en un curso de cómo los gobiernos usan lo electrónico, y es interesante, andan años luz de nosotros, pero años luz, ¿verdad? Cuando te digo años luz es que, por ejemplo, ahorita ellos ya están debatiendo la diferencia entre ciudadano electrónico y ciudadano digital, ¿verdad? Están debatiendo ya ¿verdad? El ciudadano electrónico y ciudadano digital. Allá, por ejemplo, los ministerios están vacíos porque ya todo es a través digital. Y lo que más me impresionó a mí fue precisamente las licitaciones. Las licitaciones todas son en línea. Por ejemplo, un pueblo alejado solicita, la entidad, puede ser Ministerio de Educación, solicita la construcción de 2 aulas. Entonces, se llama Ministerio de la Contratación. Entonces, este Ministerio de la Contratación saca la licitación, pero ya tiene todas las compañías que hacen esto y les envía y les da 2 días, ¿verdad? En 2 días las compañías envían su respuesta a la licitación y ya está el comité de adjudicación sentado. Abren las ofertas, pero las abren digitalmente, ¿no? Y están en conexión a través de vía ancha, lo que sea, con todas las empresas que han licitado. Empiezan, hacen una calificación, un proceso que dura más o menos unas 2 horas. Y ahí inmediatamente adjudican. Te estoy hablando de 3 días una adjudicación para una construcción. ¿Tú estás de acuerdo en penalizar y sancionar precisamente estas violaciones que se hacen a través de las redes? Sí, claro, tiene que haber hay respeto, va a haber un cruce de derechos, pero pues tiene que legislarse. El cruce de derechos es el cruce a tu libertad de expresión, ¿verdad? Con el cruce al otro derecho de la intimidad, por ejemplo. Hay ahí se da un cruce de derechos, es decir,
tengo mi libertad de decir lo que quiero, pero también el otro tiene la libertad de su intimidad y tiene, digamos, su derecho a que le respeten su imagen, que es lo que lo establece la Constitución. Ahí tiene que haber un cruce. ¿Hasta dónde? Entonces, ¿a dónde está el cruce del delito y a dónde está? Sí. ¿Hasta dónde llega tu libertad y hasta dónde llega? La ley se llama Ley de Delitos Informáticos, correcto, ¿verdad? Que es la discusión que se tiene. Doctor Bor, ¿cómo se examina este fenómeno, solo para cerrar este ciclo y después pasar a aprovechar, porque sé que habrán temas de mucho interés desde la perspectiva de ustedes, que es necesario que se le saque el mejor de los provechos? Pero ¿cómo se examina en Países Bajos, de las cuales usted procede, o en Europa prácticamente, sobre este fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que si bien es cierto, mueven masas de manera muy positiva, no digamos desde el punto de vista del comercio, pues es una herramienta muy importante para la mercadotecnia, etcétera, pero también es un factor de denigración que trasciende a veces otros niveles, otras fronteras, ¿no? ¿Cómo lo examinan ustedes? Es muy lejos de mis conocimientos, debo decir, pero es un fenómeno que es como un vals, un aparato que hace igual el asfalto, ¿no? Va sobre todo lo que existe en la sociedad, influye a todas partes, y la influencia yo no puedo juzgarlo realmente, tengo que decir, lo utilice, es algo ideal, usted está en contacto con todo el mundo si lo necesita, pero la legislación, los derechos, los límites, el cruce de los derechos básicos en estos fenómenos son casi desconocidos, para mí por completo. Entonces, me fascina, pero es desconocido territorio. Tengo la impresión que en el Congreso este tema va a salir a la temática. Pero miren, Néstor, al fin y al cabo, yo creo que hay reglas que debemos de tratar de influir. El respeto al derecho ajeno es la paz, y el derecho de uno termina donde comienza el del otro. Yo creo que eso es importante, que sepamos respetar y distinguir hasta dónde yo puedo llegar. Las redes sociales, definitivamente el Internet llegó para quedarse, es el responsable de la globalización. Sí, es cierto. Y en el mundo académico, déjeme mencionarle, tenemos también el Internet 2, que poco se habla en El Salvador. El Internet 2 es una herramienta, es un Internet donde se quiere aprovechar un ancho de banda grande, ¿verdad?, para poder transmitir conferencias, para poder interactuar entre investigadores, entre científicos, el cual en El Salvador existe desde hace mucho tiempo. Estamos utilizando muchas instituciones, tenemos el uso del Internet 2, que es un tema que también debería ser tratado, y yo creo que hoy es oportuno que lo vamos a tratar, el uso del Internet 2 para el mundo académico, los investigadores, los científicos, que va muy acorde con lo que estamos hablando en la temática. Fíjate que nuestro buen amigo Walter Araujo acaba de escribirnos. Quiero decirles una cosa, mire, voy a medio leer para medir el pulso de cómo se está manejando esto. Es interesante, E.A. Parada, que nos escribe, dice: este tipo de programas nos saca de la psicosis mediática y real en la que estamos viviendo. Es decir, es lo que yo sigo insistiendo. Tenemos grandes problemas, graves problemas, pero estar en aquella, por eso es bien importante resaltar aspectos como el que vamos a tener hoy y el que estamos discutiendo, que tiene que ver con este evento sede, donde obviamente la comunidad académica mundial tiene puestos sus ojos en el país con todo este congreso que se va a llevar a cabo. Y dice lo siguiente: nos hace olvidar el estrés social. Y así es. Bueno. Lo felicito porque de eso se trata. Cumple los objetivos por los cuales nosotros trazamos. Desde Miami, Álvaro Sevilla nos escribe, dice: Ernesto, incluye pronunciamientos sobre cambio climático y calentamiento global. Sí, una interesante pregunta o interrogante que nos hace. Sí. Aquí está. Hablando del tema de redes sociales, Walter Araujo, porque lo vi que escribió ahí, decía: mi cuenta no es un negocio como los periódicos, dice, las radios o la televisión. Yo no quise decir que es un negocio, pero puedes hacer negocio a partir de ello. Mi cuenta es como mi casa, y en ella digo lo que yo quiero. Claro. Sí, por eso. Yo le haría una pregunta, no estoy queriendo polemizar con Walter, y lo voy a invitar para que hagamos hoy en este debate, porque es un tuitero constante, y habrán otros. Voy a traer este tema, lo prometo.
Quizás yo le haría la pregunta, Walter. Bueno, en mi casa puedo decir lo que yo quiero, pues entonces, pero que se escuche en mi casa y que se lo diga a la gente de mi casa, pero al vecino le voy a gritar cosas que... Exactamente, ahí entra el cruce de derechos. Ahí está el cruce de derechos. El cruce de derechos. Importante, tú nos dijiste un poco sobre el programa. Yo quisiera decirle a los oyentes que deben de estar interesados que hay eventos que son libres, de participación libre, sin cobro, y los estamos invitando para que a partir del lunes 13 a viernes, todos los días a las 8 de la mañana en el auditorio del edificio E, el auditorium del edificio E de la Francisco Gavidia, que está sobre la Olímpica, Avenida Olímpica, se acerquen. Tenemos ahí en el auditorio unas conferencias magistrales que son realmente unos platillos académicos, pero así, bocatos de cardenales para el que anda en este mundo académico. Mira, el día lunes abre la conferencia magistral el doctor Ramón Rivas, que es secretario de Cultura, con la conferencia Las migraciones, causas y nuevas identidades. El día martes traemos al doctor Lil Richard Campbell. Solo lo resumo, ¿quién es el doctor Richard Campbell? Ahorita está destacado en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos de Norteamérica, pero él es una autoridad en el estudio de las lenguas prehispánicas en Mesoamérica, desde Yucatán hasta Nicaragua. Todas las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles, él las ha estudiado, ha elaborado gramáticas y tiene unos sendos estudios que se analizan en todas las universidades del mundo. El doctor Richard Campbell llega esta tarde, aceptó dar la ponencia el martes a las 8 de la mañana. Su ponencia es titulada Novedades en la historia y la clasificación de las lenguas de Mesoamérica y retos de las nuevas identidades lingüísticas. Él estuvo 2 años entre los indígenas salvadoreños o los hermanos nuestros que estaban antes de la colonia, y los ha estudiado su lengua, y él hace la diferencia entre el náhuatl salvadoreño, el náhuatl guatemalteco, el náhuatl mexicano. Es una eminencia en lingüística. El día miércoles tenemos al doctor Esteban Cross, que es de Berlín, Alemania, él está ahorita destacado en la Universidad Autónoma de Yucatán, y nos va a hacer es antropólogo, filósofo, y nos hace el planteamiento desafíos ante una sociedad en proceso de transformación, fíjate tú. Y solo quería terminar con la del viernes, que ya lo había anunciado, pero el viernes viene la doctora Jen Percy de Londres, que ya la habíamos mencionado. Ella ha hecho un estudio, Ciudadanía Autoritaria y la Política de Control de las Violencias en América Latina. Es decir, va a fondo a esta problemática que nosotros debatimos todos los días. Aquí hay un estudio desde la academia sobre este tema. Entonces, todas las mañanas pueden ir al Auditorium E a escucharlos de frente, en viva voz, a estas conferencias magistrales. Y a las 5 de la tarde también hay mesas redondas sobre otros temas, Ernesto, temas siempre académicos en esas 19 áreas temáticas. Entonces, pueden asistir. Si ya quiere participar en algún simposio específico, tiene que acercarse a una ventanilla para pagar el derecho a escuchar esos simposios. Interesante, pongámosle atención también a eso, no solo el tema de redes sociales, porque el tema de redes sociales ha despertado mucho interés. Sí, claro. Y los medios de prensa, radio y televisión no tienen límites, pregunta Rex Dino. A mí me parece que esta ley no va en dedicatoria a la ciudadanía. Esto creo que abarca en su estudio toda una dimensión y acaparamiento precisamente de quienes hacen uso de las redes, incluyendo los medios de comunicación, que asumo, y como siempre lo he dicho, no lo estoy diciendo yo ahora, el mea culpa, que a veces también nosotros cometemos esos grandes errores de difundir informaciones y hasta después a lo mejor venir a publicar una pequeña fe de rata cuando ya se ha hecho el agravio muy fuerte. Eso yo lo he dicho no ahora, lo he dicho siempre. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Conflicto, paz y construcción de identidades en América Latina. Eso es el título de este Congreso número 55, de la cual el país es sede y que reúne a todos estos científicos, catedráticos e investigadores en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de otros aspectos elementales también que tienen que ver con nuestra realidad. Por ejemplo, un estudio sobre los sistemas políticos en América Latina. Yo creo que es interesante saber, sobre todo porque en el país se habla muchísimo de la necesidad de hacer una transformación de ese eje conceptual de cómo ahora se maneja la política en nuestro país. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. En
cierta manera se contribuye con los mismos estudiantes, los docentes de cada una de las universidades, para mejorar siempre el rendimiento académico. Me parece muy bien porque es una oportunidad para que todos conozcamos acerca de otras culturas y también otros conocimientos. Sí, es muy importante porque así vemos cómo se va desarrollando la educación en nivel superior de todo el país. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presenta. Bueno, gracias nuevamente con nosotros. Estudiamos temas relevantes que van a ser planteados durante toda la semana en este congreso del cual nuestro país es sede y que patrocina la Universidad Francisco Gavidia como sede de este encuentro muy importante. Conflicto, paz y construcción de identidades de América Latina. ¿Por qué la titularidad de estos y en qué de alguna manera puede asemejarse que es esa la realidad que se vive en América Latina? Conflicto, hablamos sociales, hablamos conflictos militares, el caso Colombia, los sociales que tienen países como el nuestro, Guatemala, el caso México, hablamos de la paz, cómo se está buscando también, desde luego, caminos en ese esfuerzo, y sobre todo también del tema de la construcción y la reconstrucción moral de lo que necesitamos como identidad propia en América Latina, doctor. A mí me ha gustado mucho este tema porque tiene que ver con la realidad de América Latina y no solo de América Latina. Por me parece que se acerca a la utilidad de un congreso como este, más un tema de introducirlo. Claro es que no es el tema único, es un tema clave. Con este tema, me pienso yo, hay más posibilidad que hay integración entre, vamos a decir, el nivel científico y el nivel de ejecución, porque tiene que ver con la realidad. Y por la contribución de un congreso con un tema clave como tal es muy fructífero, me parece. Bueno, el caso de América, pues América es una zona de conflicto. Hemos vivido en conflicto y vivimos en conflictos sociales, conflictos de todo tipo. Y pues la búsqueda de la paz permanente que tenemos en el caso de América, en todos los países, y de construcción de la identidad de cada nación. Pero en este caso, en la problemática de El Salvador, pues creo que buscamos un título que fuera acorde a la región centroamericana que ha vivido en conflicto y en búsqueda de paz y sigue en conflicto social, ¿verdad? Para El Salvador era un tema ad hoc, adecuado para el momento que estamos viviendo, la época que vivimos en el caso de El Salvador. Y mire, este programa, en el caso del ICA, hay que ver que es más allá de simposios, ponencias, conferencias magistrales. Es cine, es música, es arte, es exposición. Hay más cosas que simplemente ir a escuchar a un ponente o un conferencista internacional sobre una temática específica de las 19 que se están presentando. Por ejemplo, rector, hay una feria de libros con todos los libros de los ponentes. También. Los ponentes traen sus libros. Y hay una cantidad de temáticas y de áreas que la gente puede participar, lo que es el cine. Inclusive el día jueves en la tarde hay un concierto de música colonial, sí, donde estaba ocurriendo la fusión entre Europa, el viejo continente y el nuevo continente a través de la música. Entonces se va a escuchar sobre música colonial, donde estaba, que es la época donde se fueron fundiendo las dos identidades. Entonces yo creo que es importante el evento, más allá de que solo simposios. Hay para todos los gustos, para todos los tipos de áreas, para todas las temáticas. Se puede participar en participación libre o participación de simposio. Entonces yo creo que el tema es acorde
inclusive a todas las presentaciones de ponencias, ¿verdad? Construcción de la paz y la reconciliación. Sí. ¿Cómo estudiar ese fenómeno, digamos, de violencia versus el esfuerzo que se puede encaminar para lograr una verdadera paz social en países como los nuestros? Porque ustedes como salvadoreños saben que todo el mundo está asiduo de quererle encontrar, porque ya no aguantamos tanta violencia, tanta criminalidad, etcétera. Fíjate que hay simposios interesantes sobre este tema que estamos viviendo, y vienen participantes de países donde han vivido esta experiencia. Por ejemplo, de Colombia hay varios simposios que abordan esta temática, pero del caso nuestro, de la Universidad de El Salvador, van a desarrollar varios investigadores de la Universidad de El Salvador los estudios que han realizado sobre esto, porque sí se han hecho estudios en el país y se siguen haciendo. El asunto es que a veces no los conocemos, entonces los van a ir a presentar. Por ejemplo, tenemos el estudio sobre la formulación e implementación de la política de seguridad ciudadana en El Salvador, avances, retrocesos y desafíos. Están el máster Luis Eduardo Ayala Figueroa de la Universidad de El Salvador, Wilfredo Antonio Jovel González también de la Universidad de El Salvador con su ponencia, y Miguel Ángel Flores Durel, que es un abogado en el ejercicio, con su ponencia. Luego, lo que vamos a tener realmente es una diversidad de estudios sobre todas las problemáticas que está viviendo América en su conjunto. Y aquí hay desde género, resistencias, experiencias. Fíjate que hay un simposio interesante que vienen casi cerca de 15 ponentes. Se titula Pensadores de la América. Y me llamó la atención cuando yo estaba revisando que hay una ponente que va a desarrollar el pensamiento del fundador del Diario de Hoy, del señor Altamirano de Madrid, del señor, el fundador, va a desarrollar el pensamiento de él. Don Napoleón. Desarrolla el pensamiento de él. Pero si tú te vas en el programa 3 páginas más adelante, encuentras otro simposio sobre el pensamiento de Ignacio Yacuría, ¿verdad? El pensamiento, esa es en la parte de filosofía. Y ahí encuentras el coordinador es el doctor Héctor Zamur, que fue viceministro de Educación y secretario de Cultura, junto a varios académicos de universidades de Centroamérica. Y me llama la atención también, por ejemplo, que hay una serie de temáticas que se van a discutir sobre, por ejemplo, decíamos, el posicionamiento de la izquierda en América Latina, revolución o reforma. Están planteando si estos gobiernos de izquierda en las Américas son realmente revolucionarios o solo son administradores de un sistema neoliberal. O sea, hay una infinidad de temas. Doctor. Sí, una de las cosas más útiles, me parece, en este caso, es que se encuentran de varios países las experiencias, las visiones. Paz y conflicto no es una problemática en un país, es una problemática que corre por muchos países, y ver otras experiencias, otras soluciones, otras visiones puede ayudar mucho a enriquecer el estudio de este fenómeno, y un congreso como tal reúna a estas experiencias diferenciadas. Y en mi opinión, muchas veces es el eje del conocimiento y el eje de la utilidad de estos congresos. Y este congreso, doctor Bor, va con esa titularidad precisamente pensando en el origen de donde se lleva a cabo, o es que verdaderamente este fue una excepción para estudiar América Latina desde esa perspectiva, desde la parte del conflicto, de la paz y la construcción que a lo mejor es la generalidad con la que se puede tomar a la mayoría de estudiar a los países del hemisferio? Es la primera vez que esta temática es la temática clave, pero ya hace años que aparece en simposios, ya tiene una tradición, pero no como temática clave. Por ejemplo, el de Viena, el 54, que fue en Viena. Hace 3 años se llevó a cabo en Viena, ¿verdad? Que fueron las imágenes en el 2012, sí. En 2009 fue en México. Y interesante porque el de Viena era diálogos
entre las Américas, el título de Viena, Diálogos entre las Américas. O sea, entonces era interesantísimo, ¿no? Porque era el ser el eje, pero claro, cuando tú ves, va a ser en El Salvador, va a ser en Centroamérica, una región que realmente ha estado sumida en conflicto permanente. Entonces, ¿cómo se construyen las nuevas identidades a partir del conflicto, ¿no? Entonces, pero también, aparte del conflicto, también es paz. Recordemos que El Salvador ha tenido un proceso de paz que ha sido retomado como ejemplo en diversos países del mundo. Y entonces ya no solo somos vistos como conflicto, también somos vistos como paz, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vemos la realidad nuestra, esta vorágine de violencia en la que nos encontramos, o sea, no tenemos que dejarnos doblegar por la preocupación o el miedo, sino que tenemos que verlo con ojos de esperanza. Si fuimos capaces de llegar a una solución negociada de un conflicto de las dimensiones que tuvo, ¿cómo no vamos a encontrar una solución a esto que vivimos? Claro, Marta, que hay soluciones, sí, tiene que haber esperanza. Marta Alfaro, en ese mismo sentido, y según el enfoque que tú estás planteando, hace una pregunta bien interesante a través de las redes sociales. ¿Trae el simposio alguna propuesta para la reconciliación de sociedades en crisis de violencia, dolor y de buenas intenciones, buenas intenciones? Interesante. Es que mire, además de la presentación de las ponencias, yo creo que es importante que al fin y al cabo, ¿qué propone este evento? Y ahí tiene mucho que ver de las sesiones plenarias, la sesión final plenaria, donde se van a obtener conclusiones y recomendaciones. Aquí los beneficios en el caso de país, región y en el caso específico el mundo universitario de la educación superior, esto va a fortalecer el conocimiento en las universidades. Esto va a ser una sacudida para el mundo académico, de que debemos de investigar, de que este es un intento de promover la investigación en el país, que la investigación, que es una de las 3 funciones básicas de la educación superior, que verdaderamente se promueva. Yo creo que esto es importante para las propuestas que pueden salir, sabiendo de que van a salir propuestas, pero más allá ya estamos sacudiendo el país, el mundo académico, decirles, miren, hay que investigar, hay que dedicarle el tema, hay que organizar eventos internacionales de impacto. Y esto, yo recuerdo que en 2 o 3 ocasiones, ingeniero rector, que hemos tenido la oportunidad de hablar del tema de la educación en el país con usted, el reto es muy grande que se tiene, no solo desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la educación superior de instituciones como la Universidad Francisco Gavidia. Esto pasa por entender todo el sistema educativo de un país. Claro. Que por cierto es parte del estudio también que están planteando. Mire, por ejemplo, ahí va a haber un simposio sobre la educación para el nuevo milenio. ¿Ya? Hay que fijarse, todos nuestros estudiantes universitarios y los estudiantes de todo el sistema educativo son estudiantes de la generación milenio. Generación que son nativos tecnológicos, nacidos en la tecnología, criados en la tecnología. Desafortunadamente la tecnología no está llegando a toda la población. Hay muchos niños en muchas poblaciones de que no están teniendo acceso, aunque en el área con los teléfonos celulares hemos llegado a todo el país. Estamos teniendo un gran impacto con el caso de la tecnología, pero cuando estamos hablando de jóvenes milenios que tienen otras normas de otras escalas de valores que ya cambiaron, una serie de escalas de valores, dentro de los valores clásicos, los milenios están hablando de otro tipo de cosas. Yo creo que ese tipo de estudiantes ya no se va a poder con el tipo de educación clásica. Un profesor hablando normalmente en un podio, queriendo repetir, dando conferencias, más de la mitad de los alumnos van a estar chateando, van a estar con el teléfono. Yo creo que eso hay que tocarlo. Creo que la educación es una de las áreas muy importantes y en el simposio sobre el área de educación yo creo que va a ser importante todas esas ponencias para los nuevos estudiantes. Tenemos que revolucionar todo el sistema educativo. Yo creo que tiene que haber cambios y hoy la tecnología debe ser una herramienta vital para enseñar y para aprender. Es algo importante también que considero es que todos los criterios, todas las formas de análisis que nosotros teníamos hace 10 años
están quedando caducas o han quedado caducas. Las formas de acercarnos a la realidad, las formas de interpretar todos esos conceptos elementales. ¿No están actualizados? Sí, entonces, no, es que han cambiado, porque como la sociedad ha tenido una profunda revolución en los últimos años. ¿verdad? Aunque predicen en muchos casos, sí, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? No, desde luego, pero hay estudios que yo recuerdo, por ejemplo, el fenómeno de la violencia, el fenómeno de las maras, hay estudios que universidades como ustedes hace 10, 15 años lo plantearon y es lo que estamos viviendo, que son la desatención producto de las políticas que no se llevaron a cabo. Correcto. De atención en aquel entonces. Pero por ejemplo los estudios académicos en este caso te permiten conocer cómo antes otras sociedades que han tenido una situación similar o parecida lo han enfrentado y cómo lo han resuelto. Es decir, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial o la caída, por ejemplo, de Hitler, en toda la zona esta de Europa quedaron bandas sueltas por un tiempo. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo resolvieron? Y hay casos específicos interesantes de algunos estudios que, por ejemplo, establecieron unos centros de concentración donde les daban una formación intensa educativa a nivel técnica y yo he estado estudiando y viendo, por ejemplo, cómo otras sociedades están resolviendo sus problemas. Y no solo este caso de la violencia, por ejemplo, Bogotá, violencia en Colombia. Colombia, cómo lo han resuelto, por ejemplo, el problema del tráfico en estas grandes ciudades, cómo lo han resuelto otras ciudades, y nosotros cómo es que nos vamos a... Entonces, si tú usas el estudio o la academia para poder interpretar situaciones del pasado y sacar beneficios para el presente, yo creo que esa es la maravilla de la ciencia, ¿verdad? Esa es la maravilla de la ciencia. ¿Cuánto será la ponencia de lenguas originarias y dónde comprar el libro que resume todo ese estudio? Quiero ser auténtico, pregunta Ambrosio Quevedo. Sí, el martes a las 8 de la mañana en el auditorium del edificio va a estar ahí el doctor Lil Richard Campbell, y los libros de él, usted va con su nombre, Lil Richard Campbell, y va a comprar todos los libros que él ha publicado, ¿no? Y de hecho van a estar ahí en la feria de libros, en la parte del jardín del edificio va a haber una feria de libros donde va a estar expuesto todo eso. A ver, no se asusten, acabamos de sentir un pequeño... sismo, ¿verdad? Sí. No creo que pase. Yo dije que serenos. Sí. A ver, hay un tema también que me llama muchísimo la atención y que es producto de toda esa transición que han vivido sociedades que han estado en el pasado inmersas en la guerra y que obviamente han provocado los problemas sociales que tenemos de marginalidad, de exclusión, de violencia, de delincuencia, en fin, de tantas cosas. Es el tema de la migración. ¿Cómo se examina este tema, doctor Borg, desde la perspectiva académica? Porque es un fenómeno universal, no de Latinoamérica. Europa tiene un problema serio de migración hoy en día, de muchos africanos que están queriendo buscar el auxilio cruzándose el mar. Tenemos el problema muy digamos, frecuente de cómo España es invadido precisamente por extranjeros. Este tema es interesante también porque esta es una secuela de los problemas que hemos estado hablando y que de alguna manera requieren de esa atención, ¿no? Sí, es verdad. También Europa tiene grandes problemas con la emigración, como es acá. Y yo me recuerdo bien un profesor Tinbergen, el primer premio Nobel, nos contaba de que si no solucionamos los problemas económicos, sociales de los pueblos, las gentes van a votar con sus pies. Y la emigración es la definición de la solución. Con los pies se van y se vienen a los países en que piensan de encontrar sus soluciones. Es en Europa, es acá, aquí es expulsado, en Europa se importan, pero es el mismo fenómeno. Puede ser el origen político, puede ser el origen económico, pero es un problema por todo el mundo. Y estudiándole, puede hacer más entender de estas cosas y puede contribuir a soluciones, por lo menos a
a los caminos que uno puede buscar para solucionarlos y intercambiar las experiencias en este campo de diferentes continentes puede contribuir. Obviamente la migración, pero la migración es muy similar la que tenemos. Muchos aquí en el país migran, sobre la base de los problemas que tenemos, de inseguridad, de la falta de oportunidades, de falta de empleo. El caso de los africanos que constantemente viajan, buscan obviamente el tema económico, del tema de subsistencia está de por medio. Sí. Quisiera que habláramos de esto y ampliáramos otros aspectos elementales. Cuando regresemos, vamos a la pausa. Me gustaría también conocer y darle lectura a las preguntas que ustedes tienen con relación a esos temas que hemos estado conversando en esta primera hora, y ya vamos a la parte concluyente también y final de nuestro programa esta mañana. Recuerden el reprise hoy 10:30 de la noche por Canal 21. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Es una parte fundamental, ya que mencionan los jóvenes y diferentes opiniones, diferentes pensamientos, y me parece que es excelente. Es un evento el cual es de mucha relevancia y el cual va a causar un buen impacto en cuanto a la juventud salvadoreña y en cuanto a las demás universidades. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros esta mañana, ya en la fase final de nuestro programa. El ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia. También nos acompaña el doctor Kees den Boer de Holanda, miembro del Comité Permanente del Congreso Internacional de Americanistas, y también me acompaña Walter Raudales, presidente de este Congreso Internacional número 55. A ver, hablábamos sobre el tema de la migración, pero también hablábamos de un factor común que es un detonante y que es el provocador, de acuerdo a los especialistas en esta área, que es el factor económico, ¿no? O sea, se estudia desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva académica, cómo está América Latina y su economía, y particularmente El Salvador. Sí, se estudia, hay un área temática, hay una área específica de lo que son la economía, las cuestiones, los conflictos económicos y los problemas. Estudios económicos y sociales. Son los estudios económicos y sociales. Yo creo que esto es importante y hay muchas ponencias, muchos simposios que tratan sobre esa temática, sobre la cuestión de la economía. La situación económica, la situación de violencia, que es afectada por violencia, la economía como causa, como efecto, ¿verdad?, de los problemas que se están dando. Y en el caso específico de El Salvador, pues que tenemos que profundizar sobre esta cuestión económica que hoy por hoy, además de la inseguridad, nos está agobiando. Si se hace una evaluación, en las evaluaciones que se han hecho, para las personas el problema es la situación de inseguridad y la situación económica. ¿Y cuál es causa una y cuál es causa otra? Las dos han de estar interrelacionadas y las dos son causa y efecto del problema. Entonces yo creo que sí es una temática muy oportuna y muy precisa, y en este momento lo importante es tratarla de ubicar en el contexto salvadoreño de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Así que yo creo que sí, que es una temática, hay muchas temáticas específicas que se van a tratar, quiénes son los pero esto basta con leer el programa, aquí están detallados, como ya mencionaba, esto es simplemente solo el programa de los eventos, y entonces es muy difícil hablar específico de una temática sin tener el glosario de lo que se va a hablar. Sí, sobre este tema solo me gustaría leerte un par de títulos de los simposios. Por ejemplo, en el área temática 9, Estudios Económicos y Sociales, Salud, Protección Social y Desarrollo en América, Dinámica Socioespacial de las Metrópolis. Este es otro. Ahí en cada título vienen 10, 15 ponentes. Retos de los encadenamientos globales y del desarrollo en América, Nuevos territorios globalizados, emergencias sociales, económicas y ambientales, indicaciones geográficas y desarrollo regional, experiencias latinoamericanas del siglo XXI,
espacios, territorios y configuraciones de estrategias productivas, neoliberalismo y naturaleza en América, mujeres, actividades económicas y desarrollo de las sociedades. Esto solo, te mencioné algunos simposios, pero mira, hay uno interesantísimo que es el del doctor Horacio Cerruti. Él es miembro del comité permanente, igual que el doctor Candace Boer, y él va a desarrollar Filosofar desde América, ¿verdad? Y él es autor de un libro muy reconocido entre los historiadores y filósofos llamado Filosofía de la Liberación en América Latina, ¿verdad? Y él es el autor de ese libro que se estudia en todas las facultades de filosofía, etc. Él va a estar desarrollando un simposio. Entonces, todos estos temas se abordan desde distintas temáticas. Y te quería decir que, por ejemplo, en la portada aparece el título Conflicto, Paz y Construcción de Identidades de las Américas en 3 lenguas, en inglés y portugués, porque son lenguas oficiales. Van a haber simposios en portugués y van a haber simposios en inglés también. Depende de los ponentes, se ponen de acuerdo. Pueden hablar en las 3 lenguas ahí. Doctor Boer, Sí. El tema de la economía, si lo resumimos en términos mundiales, pasa por momentos muy difíciles. Europa incluso tiene un debate muy fuerte sobre el auxilio, seguir con el auxilio para Grecia. O no. De alguna manera también eso trae a colación hablar un poco de cómo están constituidos los sistemas políticos en cada uno de los países. Producto de la crisis en Grecia, muchos consideran que es precisamente por la mala forma o la corrupción misma dominante de los gobiernos que estaban anteriormente, que de alguna manera llevaron consigo a tener el grave problema financiero y casi de quiebra que tienen en este caso los griegos, ¿no? Sí, la Unión Europea ha iniciado su proyecto del euro, y sin pensarlo demasiado, vamos a decir, que necesitamos para poder hacerlo. Es decir, la integración europea es más que todo una integración económica, social, un poquito, pero no es una integración política. Y con el euro se necesita, porque el control sobre el valor del euro, se necesita una unión política. Se han olvidado de lo político. Y ahora entonces aparecen de que estas fallas ocurren sin la unión política. ¿Y cómo repararlo? La reparación, como vemos, es muy difícil. No solo vamos a decir cómo controlarlo con una unión política que no se puede instalar de un día al otro. Esta pregunta mucho tiempo. Y más aún se dificulta por las visiones, vamos a decir, teóricas sociales. Grecia tiene otro punto de vista ahora que de lo que es normal en Europa. En Europa dice de que hay que repararlo en el sistema que utiliza Europa. Es estricta, tiene sus normas. Grecia tiene otro punto de vista. Entonces la situación es complicadísima. ¿Hay un seguimiento a todo lo que se estudia, se expone después de un evento de esta envergadura? ¿Y qué beneficios va a dejar como aporte a este país que no está exento de todas las temáticas que ahí tiene? Sí, hay un seguimiento. Este es un seguimiento, lógicamente, porque después viene, primero que se va a elegir la sede aquí se va a elegir la sede del próximo. Del próximo que viene en 3 años. En 3 años. En el 2018 se va a desarrollar en Europa, en este caso va a ser Europa. Se va a desarrollar el 56, hay que elegir sede y hay que darle seguimiento a la temática sobre lo cual hablamos ahora, el tema central. Entonces, y yo creo que van a haber conclusiones que van a ser de mucha utilidad. Y lo importante es para el caso del país, conclusiones que van a ser muy útiles, y para el caso de la universidad, como ya mencionaba, para el mundo académico universitario, creo que la investigación, que es una de las 3 funciones básicas en que la educación superior tiene que cumplir. La investigación, por ser más difícil, necesita dinero. Yo creo que es el momento de empezar a profundizar en el país el tema de la investigación, que en todo tengamos fundamento científico para muchas cosas que hacemos, muchas cosas. A veces decimos cosas, ¿verdad?,
que sin mucho fundamento, sin mucha investigación y sin mucho conocimiento. Y ya que trajo Ernesto usted a colación el caso de Grecia, yo creo que ese caso que ha ocurrido en Grecia, qué está ocurriendo y qué va a ocurrir, deberíamos de verlo con atención. Yo creo que es propicio ese caso de Grecia. Las cosas, lo que le pasa a los demás hay que tomarlo para aprender, ¿verdad? Hay que tratar que lo malo no nos ocurra a nosotros, no que de lo malo, de lo que ha ocurrido, hay que tomar, y también de lo bueno que hacen los demás también podemos tomar ejemplo. Yo creo que el caso de Grecia es de investigarlo con una deuda externa muy alta, ¿verdad? Con un sistema de pensiones, ojo, estoy hablando de pensiones, con un sistema de pensiones, ¿verdad?, que estaba sobrado para las condiciones de Grecia, y para también hay que hablar el tema de los subsidios, y hay que hablar de una serie de temáticas. Yo creo que ese caso de Grecia es muy oportuno y muy propicio para que sea analizado en este mismo Congreso. Podemos buscarle, estamos hablando de la Unión Europea y de un país europeo, ¿verdad? Y lo estoy hablando de un país centroamericano como el nuestro. Ahora se toman cartas en el asunto, porque lo que usted está haciendo, eso estoy diciendo, haciendo ese factor comparativo, a mí me parece que es bien interesante, y lastimosamente la agenda a veces de nosotros nos ocupa solo el espacio para hablar de muertos, pero aquí hay un problema económico del cual hay que ponerle muchísima atención, y comparar el tema de Grecia es ver que estamos casi utilizando lamentablemente las mismas acciones que nos pueden llevar en algún momento a crear eso, es decir, a no tener una política de ahorro, a no tener una política de austeridad, de proyectarnos más al endeudamiento, de no ajustarnos en ciertas cosas como que usted lo está planteando, ¿no? Claro, y yo creo que hay que prestarle atención y hay que analizar ese caso, y yo creo que es muy oportuno para el momento, para que no nos ocurran cosas o para que no nos vayan a ocurrir en El Salvador. Yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino y evaluar la situación en El Salvador, qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer de solución. Qué bueno que salga un aporte importante de recomendaciones que no están exentas del debate, porque cuando se hace el debate, sí se dice en el país, hay que ponerle atención. Usted bien identificaba, en Grecia pasaron situaciones que obviamente los tienen ahora en ese famoso corralón, ¿verdad? Porque no es ni corralito, es corralón el que tienen, ¿verdad? El problema es que viene una consulta popular, un referéndum, ¿verdad? Y la gente dice, no queremos más imposiciones, y ahora, pero el problema es cómo salir del atolladero en el que se encuentran, ¿verdad? Si no tienen, digamos, esa fluidez económica, ese flujo económico de afuera. Es una situación muy interesante para estudiarla. Decía el doctor Candace Bourke que era compleja la situación. Yo quería decir un poco a nivel de conclusiones también, el último día, el viernes... Te la dejo si quieres para cuando regresemos, no, porque ya prácticamente concluimos ya con esta interesante y refrescante y buena noticia que los salvadoreños tenemos, sobre todo por lo inmerso lamentablemente en la que estamos, lo tenso socialmente hablando en la que nos encontramos. Venir y escuchar que somos sede de un encuentro, de un congreso internacional de investigadores, de científicos, yo creo que ese es un vaso muy refrescante para nosotros. Excelente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos ya a manera de conclusión sobre este importante evento. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos ya prácticamente a los últimos minutos para hacer una reflexión concluyente sobre estas temáticas que bien hemos identificado a lo largo de esta media hora. También saludos muy cordiales a don Edwin Vega. Pregunta Ernesto, ¿existe alguna ponencia que tenga el componente de la religión? Sí, hay un área temática. El área temática precisamente sobre temas y estudios de la religión, así es el nombre. Le voy a leer rapidito los que tienen que ver con religión. Es el área temática 17, cosmovisiones y sistemas religiosos. Representaciones religiosas y simbólicas en Mesoamérica y Andes, contribuciones desde la antropología a la historia y la historia de las religiones.
Este está en portugués. Religiosidad, identidad e intolerancia. Religión, identidad y el sentido de pertenencia en Mesoamérica y en los Andes. Religiosidades nativas y repercusión de dogmatizadores indios en Hispanoamérica colonial. Secularización y modernidad en América Latina, los años del Concilio Vaticano I. Redes sociales en el ámbito político-religioso de los pueblos originarios en el contexto urbano. Fíjate que sobre esto te hago un comentario sencillísimo a propósito de redes sociales. Yo estuve leyendo algunas de las ponencias porque estas memorias, mira, aquí están, Ernesto, las 2000 ponencias en este disco, ahí te queda. Sí, claro. El último día nosotros lo vamos a subir a la web del 55ica.ufg.com. En esa web va a quedar esto, pero esto tiene copyright, tiene derechos de autor y tiene ISBN, ¿verdad? Porque son investigaciones que ellos han dado. Pero en este tema de religiosidad y redes sociales hay un caso interesante, por ejemplo, un sacerdote en Los Ángeles que tiene autoconfesión, es decir, él abre vas en el auto, pues, y pasas por la casa cural, ha hecho un pasadizo y bajas la ventana y desde el auto tú te confiesas. Él abre una ventanilla y como la vida está a la carrera y deprisa, está haciendo autoconfesión. Ahí bajas el vidrio y te confiesas y te sigues en tu carro. Pero con las redes sociales, autoconfesión, pero y se está estudiando toda esa cosa. En las redes sociales ahora están solicitándose permiso para poder hacer confesiones a través de Skype, ¿verdad? Y también y se está admitiendo solo en extrema dificultad, que ya esté casi para la extrema unción. Pero por ejemplo, imagínate cómo la tecnología está permeando la religiosidad también, para la persona que nos habló. Todo eso se está estudiando acá en el 55 ICAS. Bueno, de alguna manera también habría que informarle a nuestros amigos televidentes sobre el costo. No hay ningún costo. ¿Todo esto es completamente gratis o es exclusivamente para los estudiantes? Para las conferencias magistrales, las conferencias magistrales que son de 8 a 9 y 15 en el auditorium del edificio E, ¿verdad? Son gratis en la mañana de 8 a 9 y 15. De 5 de la tarde a 7 de la noche también es gratis las mesas redondas. Si quieres participar en un simposio específico y para tener derecho al programa y poder ir a escuchar, si tienes que tener un gafete y tienes que pagar una inscripción, ¿verdad? Acercarte ahí. Pero también hay una feria de libros que pueden ir, acercarse. Hay cine, también tenemos música. O sea, hay toda una actividades paralelas, rutas turísticas científicas, hay una cantidad. O sea, hay que acercarse a la Gavidia durante esta semana. Va a haber un movimiento de académicos, pueden a saludarlos, platicar. Hay reuniones también de asociaciones de académicos de América y de Europa que nos han solicitado espacios para sus pequeñas convenciones, estas asociaciones de investigadores, ¿verdad? Entonces, es como una feria de académicos que pueden acercarse. Aquí hay un tema que lastimosamente en honor al tiempo se nos fue, pero que da para poderlo también estudiar y entender mejor, porque así como se va a plantear, indudablemente desde el punto de vista académico, hay que verlo de la forma muy práctica. Hay un capítulo que habla sobre estudios sobre la reconstrucción de sistemas políticos. Sí, correcto. Interesante, en el país yo hablaba sobre cómo el debate también se centra en esa área para poder exigir un mejor papel de la clase política en nuestro país. Porque, quieras o no, hay malos, digamos, agentes que abanderan la política, no porque la política sea mala, la política es servicio, la política no es, tiene una arista diferente a la que hoy en día sociedades como las nuestras las practican. Pero me parece que ese era un interesante tema para estudiar el sistema político del país y cómo hablar de reconstrucción del sistema político, ¿no? Sí. Todas las humanidades se van a tocar aquí, Ernesto, en esto. Es decir, es un encuentro también de donde todas las temáticas que permiten y que están detrás de la construcción de las nuevas identidades. O sea, como te decía, se ha transformado el mundo y nosotros estamos inmersos en ese mundo y nosotros nos estamos transformando. Entonces, al estarnos transformando, también tenemos que transformar en las visiones de cómo nos interpretamos a nosotros mismos. Entonces, todas las formaciones, digamos, políticas, las formas de Estado, las formas de administrar la cosa pública, también se están transformando. Entonces, todo eso se va a estudiar. Y es importante cómo en nuestros países se está configurando también toda una
estrategia, digamos, más regional. Si tú te das cuenta, por ejemplo, están los países del ALBA, pero también están los países del Pacífico, ¿no? Que está México, Chile, Colombia, ¿verdad? Y Perú, que se acaban de reunir en Perú, estaba viendo la imagen, ¿no? Entonces, los países ahora tienen sentido en tanto que regionalmente se fortalecen y se apoyan. Bueno, nosotros aquí tenemos el Triángulo Norte, ¿no? Con el apoyo. Entonces, toda esa configuración regional también se está dando. Ya un país por sí solo ya no puede subsistir. Entonces, todas esas reconfiguraciones políticas son las que se están dando. Yo creo que tenemos que pues darle gracias a Dios también que El Salvador fue escogido, que la Universidad Francisco Gavidia fue escogido para esto. Por momentos a veces ni lo creemos, ¿verdad? Porque cuando estuvimos en Viena con el rector peleando la sede, ¿no? Intentando ganar la sede, a veces nos hacían sentir tan chiquitos, ¿no? Porque íbamos a competir con Brasil. No es la palabra correcta. ¿Se pelean las sedes? Sí, claro. Se compite con otros. Se compite. En esa oportunidad estaba Brasil, parece, y había interés de Guyana también en eso. Entonces, por ratos te sentís, bueno, e incluso nos encontramos algunos investigadores. Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué se escogió El Salvador? Bueno, mira, nosotros llevábamos una buena... Y en este caso la universidad como representante de El Salvador. Bueno, primero porque el rector es un hombre visionario y apoyó el proyecto desde el principio, ¿no? Cuando se le planteó. Obviamente tiene sus costos económicos que claro, definitivamente. Cualquiera. Pero es que es parte de la proyección social de una universidad. Mira, la Ley de Educación Superior establece los 3 ejes de una casa de estudios superiores, que es la academia, que son sus clases, ¿verdad? Que es la proyección social, ¿verdad? Y la investigación. Por eso es que, de hecho, está eso legislado y el Ministerio de Educación tiene las instancias para verificar si las universidades cumplen con eso. Bueno, si no, sencillamente no las acreditan. Para estar acreditada aquí una universidad tiene que tener investigación, proyección social y docencia. Por eso es que es parte de la proyección social todo esto. Doctor Bor, ¿usted ha estado una semana acá en nuestro país? Sí, más o menos. ¿Qué lectura tiene que recoge de lo que ha percibido de nuestro país? ¿Cómo lo ve? Es difícil de decirlo con una semana, no me atrevo. Es un país con una población muy abierta, muy fiel, muy abierto, muy querido. Cuando uno se salude, hay una respuesta. Es muy querida. He recorrido un poquito el occidente, es un paisaje que me fascina. La cultura de los mayas que he visto, Tazumal, San Andrés es fascinante también, y Mir demuestra que es parte de una historia muy integrada con esta región. Se ven estos restos también en México, en Guatemala. Es una unión en la historia, y estas somos muy idénticos. Muy parecidos. Centroamérica, México. Hay mucho en común. Creo que los únicos que se separan mucho de esa identidad, digamos, de calidez humana, aunque no quiero decir que no la tengan, es por el estilo, son de Panamá hacia allá, ¿no? Yo creo que que como bien dicen, ya de para ahí como que... Ya ha visitado museos también el doctor. Qué bueno que se lleve esa buena imagen de nuestro país. La deuda mayor que tiene El Salvador es el de la salud mental, dice Florita 89 que nos escribe, y también Salvador Edmundo Candray dice: el misterio de las redes sociales está en las modernas democracias. Bueno, gracias por haberme acompañado, fue un gusto conocer, y quiero felicitar a la Universidad Francisco Gavidia, a usted, rector, por este esfuerzo y este aporte importante para la educación en el país. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños, invitando a toda la comunidad para que participe en el 55 ICA. Gracias, Walter, qué gusto saludarte también. Ernesto, ahí tienes el programa, escoge el que tú desees ir y manda a los equipos de periodistas. También esto tiene que conocerlo el país, ¿verdad? Muchas gracias. Definitivamente, doctor Bor, gracias por habernos acompañado, qué gusto. Fue un placer. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21, el reprise de su programa. Mañana, análisis político con nuestro acostumbrado panel
No se lo pierda a las 6:30 de la mañana. Gracias, pásela bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.